Todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies, una película dirigida por el grandísimo maestro Lucio Fulci. Bueno, Zombie 2, esta película es muy curiosa porque hay muchos detalles que comentar sobre ella. Lo primero, el título es súper engañoso. El título Zombie 2 no significa que sea la secuela de la película de George Romero, la de Zombie. Esto ya lo comenté en el vídeo que hice de Dario Argento versus Lucio Fulci, ese pequeño enfrentamiento que tuvieron, que no que fuera un gran enfrentamiento, en realidad fue simplemente pues una tontería. Dario Argento, que es el productor de la película de El Amanecer de los Muertos, de George Romero, que es la segunda parte de La Noche de los Muertos Vivientes, pues en Europa quiso titularla con el título de Zombie. De hecho, que hay una versión, es diferente la versión europea de la versión norteamericana, porque digamos que quedaron en que los derechos, los beneficios de la versión en Estados Unidos quedarían en manos de George Romero, mientras que los beneficios de distribución del resto del mundo serían para Dario Argento. Entonces él distribuyó la película en Europa con otro título que le pareció más apropiado, con el título de Zombie. Entonces en Estados Unidos se distribuyó con el título del Amanecer de los Muertos, con la versión del director, mientras que la versión que hay en Europa, titulada con el título de Zombie que le puso Dario Argento, es diferente. Digamos que es la misma película, pero tiene algunas escenas, algunas escenas de la versión de Romero no están en la versión que se presentó en Europa, y al revés, y algunas de las escenas que están en la versión europea no están en la versión de Romero. Digamos que Dario Argento quiso hacer una película un poco más, más comercial, que él pensaba que fuera más al gusto del público. Entonces eliminó algunas escenas de la película de Romero y incluyó otras otras escenas que en la versión de Romero, por ejemplo, no están. Pero en realidad es la misma película. Simplemente como digo, hay algunas escenas que se encuentran en la de Romero que no están en la de Argento, y al revés. Y algunas escenas que están en la de Argento que no están en la de Romero. La cuestión es que, como digo, se tituló Zombie en Europa, y por aquella época, digamos que el tema de los derechos de autor, de los títulos y tal, era un poco extraño, ¿no? No estaba tan controlado quizás como ahora, porque podías poner el título que quisieras a tu película como secuela de una película. O sea, hoy día, por ejemplo, no se puede hacer eso. Hoy día yo no puedo coger y dirigir Independence Day 3, por ejemplo, o coger no sé, esto de la Liga de la Justicia, ¿no? De los superhéroes, ahora que está tan de moda las películas de superhéroes, y cojo la Liga de la Justicia 2, y es una invención, simplemente para llenar el cine, ¿no? Y toda la gente va, la Liga de la Justicia 2, la Liga de la Justicia 2, y luego llega y es una película totalmente independiente. Pero esto antes lo hacían mucho, sobre todo los italianos. Entonces a lo mejor te encontrabas Terminator 2 antes de la que hizo James Cameron, y la gente iba pensando que era la secuela de Terminator, la secuela de la película de Arnold Schwarzenegger, y de repente se encontraban con que nada tenía que ver con la película de Arnold Schwarzenegger, y era una película italiana. O Alien 2, antes también de la de James Cameron. Y iban pensando que iban a encontrar una secuela de Alien, y se encontraban con una película que no tenía nada que ver con Alien. Tiburón 3, que nada tiene que ver con las secuelas que se hicieron de Tiburón. Y también van a ver, se creen que van a ver una secuela de la saga que hicieron de películas de Tiburón, cuando no tiene nada que ver. Es una película italiana que simplemente ha cogido ese título para atraer al público. Entonces antes se utilizaba esto mucho, y esta película se tituló Zombie 2 para atraer al público, pensando que era una secuela de la película de Romero. La película de Romero se estrenó en el 78 y esta película se estrenó un año después, en el 79. Y todo el mundo fue en masa pensando que iba a haber una secuela de la película de Romero, cuando no tiene absolutamente nada que ver. No se gestó la película como una trampa, como una secuela, en plan de ahora ha salido de la película de Zombie, vamos a hacer una secuela falsa para atraer a la gente. O sea, el guión ya estaba antes de que se estrenara la película de Zombie en Europa. O sea, antes de que nadie supiera de que existía una película titulada Zombie, ya estaba este guión para hacer una película de muertos vivientes. Pero aprovecharon, y al ver el éxito que tuvo la película de Romero, pues
cogieron el título y dijeron, bueno, pues el productor, que era Hugo Tucci, dijo, vamos a poner el título de Zombie 2 para atraer al público. Otra engañifa que tiene el título es Nueva York bajo el terror de los zombies, cuando en la película solamente vemos Nueva York al principio y al final de la película. Pues el resto de la película está rodada, está situada en una isla de las Antillas, que está rodada en la película, creo que está en Santo Domingo, esa parte, pero está ubicada la acción en una de las islas de las Antillas. Quiere decir que no está en Nueva York. Eso de Nueva York bajo el terror de los zombies, también la gente fue pensando que iba a haber una horda de zombies en Nueva York, cuando no es así. Entonces, lo que es el título es engañoso. Otro dato curioso también, bueno, la pelea fue más o menos como ya expliqué, pues eso, pues Dario Argento se quejó en una entrevista y dijo que veía que no veía bien que Lucio Fulci hubiera cogido y hubiera hecho esta película con ese título engañoso. Cogió y le robó el título. Dijo, me ha robado el título, ¿no? Ha dicho, esto es una secuela de esta película, la ha titulado Zombie 2, cuando no tiene nada que ver, ni es una secuela ni nada. Entonces, Lucio Fulci siempre se ha defendido diciendo, vamos a ver, tú no... El título de Zombie no te pertenece a ti, o sea, los zombies pertenecen a Haití, pertenecen a las Antillas, no te pertenece a ti, o sea que no te he robado nada. Luego también otra cosa que me enteré después es que Argento también le mandó una carta muy quemada a Lucio Fulci poniéndole que no sé qué, que no tenía que haber hecho esa película, que lo mismo, que me has robado el título, que has hecho una secuela oportunista, tal y cual. Y Lucio Fulci le contestó y le puso, mi querido Argento, porque él dijo que había creado lo que es el nombre de Zombie, ¿no?, para la película. Dice, yo lo he creado, es mi creación, Zombie es mi creación. No es el título del Amanecer de los Muertos en Europa. Dice, Zombie es mi creación y tú me has robado mi creación creando una secuela falsa. Entonces le dijo, tú no has creado una mierda. Mi querido Argento, tú no has creado una mierda. Por eso mismo, porque los zombies no te pertenecen a ti y yo puedo utilizarlos en mi película. Bueno, es una excusa un poco tonta, aunque la culpa no fue de Lucio Fulci, él simplemente es el director. El productor de la película, Hugo Tucci, fue el que le puso el título. O sea, él no tiene culpa de nada Lucio Fulci, pero... como digo, es una excusa tonta, ¿no? Los zombies pertenecen a Haití, sí, pero podéis haber titulado la película Zombie y alguna retaíla. Zombie, simplemente Zombie, Nueva York bajo el terror de los zombies, por ejemplo. Bueno, también, y hubiera traído también a gente, por ejemplo, no sé, pero claro, Zombie 2, es que estás diciendo Zombie 2, es una secuela de algo. ¿Y qué película hay antes? ¿No? Claro, la gente piensa en la de Romero, Zombie 2, ¿no? Porque esta no es la secuela de nada, esta no es una secuela, entonces ¿por qué Zombie 2? No sé, pero bueno, la película tampoco tiene nada que ver. O sea, todo lo que hizo Lucio Fulci aquí es algo muy diferente a la película de Romero. De hecho, la ubicación misma. La película de Romero es una película urbana. Se desarrolla en un entorno urbano, mientras que la película de Lucio Fulci se desarrolla en un entorno natural, en un entorno más selvático, en una isla del Caribe. Entonces ya simplemente en eso son películas que difieren en ese concepto. Luego también la película de Lucio Fulci es mucho más sangrienta que la de Romero. La de Romero es muy sangrienta, pero la de Lucio Fulci es mucho más sangrienta. Los efectos especiales son geniales, a cargo de Gianetto De Rossi, que era habitual en los efectos especiales de las películas de Lucio Fulci. Aquí, digamos que es cuando comenzó el boom de Lucio Fulci, cuando Lucio Fulci ya subió al estrellato como gran figura del cine de terror italiano. Antes hacía películas, era un director más conocido y tal, pero no tuvo ese renombre de peso dentro del cine de terror italiano como lo tuvo a partir de Zombie 2, de esta película, y luego ya vendría, por supuesto, esa colaboración que tuvo a partir de aquí, que comenzó a partir de aquí con el guionista, Dardano Sacchetti, el compositor Fabio Frizzi y el creador de efectos especiales Gianetto De Rossi. Entonces, esta gente colaboró con este guionista, con este creador de efectos especiales y este compositor a partir de ahí, y es cuando creó sus mejores trabajos. O sea, luego es como que subió como la espuma, haciendo películas como Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, El más allá, Aquella casa al lado del cementerio, El destripador de Nueva York. Ya fue el boom de Lucio Fulci ya a principios de los 80. Que es más, otro detalle también, y yo siempre he pensado de que era una falsa trilogía aquello que decían los fans de que Lucio Fulci tenía esa trilogía de las puertas del infierno que componían las películas Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, El más allá y Aquella casa al lado del cementerio. Yo siempre he pensado de que era una
trilogía que se inventaron los fans, porque Lucio Fulci no me parecía a mí nunca que había dicho de que fuera una trilogía. Pero sí que es cierto de que existe en parte, o sea, nunca llegó a hacer la tercera. La supuesta trilogía está compuesta por Miedo a la ciudad de los muertos vivientes y El más allá. Pero no se llegó a hacer una tercera porque El más allá no tuvo mucho éxito comercial, entonces nunca se llegó a hacer una tercera. O sea, aunque sea una obra maestra del terror, no me cansaré de decirlo, El más allá es un delirio visual increíble y digno de ver, pero no llegó a ser una película taquillera, entonces nunca se llegó a hacer una tercera parte. La gente, los fans de Lucio Fulci, pues al ser su siguiente película, aquella Casa al lado del cementerio, la vincularon y la metieron en una trilogía. Por lo tanto, siempre se dijo falsa trilogía, pero no es así. Yo siempre lo he visto, de que sí que tienen bastante cosas en común y son vinculantes. Miedo en la ciudad de los muertos vivientes con El más allá, pero La Casa al lado del cementerio es otra historia. Pero la gente como que la metió ahí. Pasó un poco como con Las tres madres de Dario Argento, la trilogía. Al no llegar la tercera parte, que llegó mucho después, esa de La madre del mal, hicieron Suspiria e Inferno, y al llegar Ténebre, y encima con el título de Ténebre, la madre de las tinieblas, aunque la madre de las tinieblas ya se vio en Inferno, pues pensaron que era la tercera parte y que ya cerraba la trilogía ahí, pero no es así. La cerró mucho después. En el caso de Fulci, al fallecer, nunca ha podido cerrar esta trilogía, pero sí que es verdad de que tenía pendiente una trilogía titulada La trilogía de las puertas del infierno. Pero bueno, sigamos con esta película, que fue la que hizo despegar a Lucio Fulci, porque la película tuvo un grandísimo éxito costando muy poquito dinero. ¿Qué más? ¿Por dónde iban dando? Por los efectos especiales, que eso no le tiene nada que envidiar los efectos especiales que hace Gianetto De Rossi a los de Tom Savini en la película de Zombie. Como digo, esta película es más sangrienta. La caracterización incluso de los muertos vivientes es diferente. Lucio Fulci se quería desvincular de la obra de Romero, no quería ser una copia. Mientras que los muertos vivientes de George Romero tienen más aspecto humano, no están tan descompuestos. Hay alguno a lo mejor que está un poco más descompuesto que otro. Empiezan a estar un poco más descompuestos a partir de la tercera parte, la del Día de los Muertos, o luego ya la de la Tierra de los Muertos Vivientes. Y no todos. Sin embargo, aquí la mayoría están descompuestos, son muertos vivientes putrefactos. Y algunos no, pero son los menos. La mayoría son súper putrefactos y están súper descompuestos. Por eso entonces ni siquiera los muertos vivientes son iguales a los de las películas de George Romero. También esta película, por ejemplo, al igual que la de Romero, en eso coincide, no te dan una explicación de por qué han resucitado los muertos. En la saga de Romero, en la anterior, en la Noche de los Muertos Vivientes, se deja caer, que no es que se verifique, de que puede ser por un satélite que ha pasado en órbita cerca de Venus, y las radiaciones que trae de allí puede ser que esas ondas radioactivas resuciten a los muertos. Lo dejan caer, pero nunca lo vuelven a nombrar en el resto de películas que hicieron. Lo que primero fue una trilogía y luego ya vino la de la Tierra de los Muertos Vivientes, El Diario de los Muertos, La Resistencia de los Muertos, etc. En la de Zombie hay una frase que es mítica dentro del cine de terror, que es esta de: cuando el infierno esté lleno, los muertos caminarán sobre la tierra. Entonces no es que también te lo verifiquen, pero puede aquí dejar caer de que hayan resucitado por algo religioso, por algún tipo de elemento religioso. Aunque, como digo, lo deja caer con esa frase, pero nunca te lo especifican de que eso sea cierto o no. Y en esta película también dejan caer de que pueda ser que resuciten mediante el vudú, pero tampoco es que se diga que es así, no te lo verifican, no te cercioran de que sea realmente de que han resucitado por el vudú. Como que te dejan caer de que puede ser, uno de los motivos puede ser de que sea por el vudú que se practica en esa isla. Por lo tanto, hay ahí un poco rompiendo la lanza en favor a Lucio Fulci. Digamos que podría a lo mejor obtener más el título de Zombie él que la película de Romero, ya que en la película de Romero estos muertos vivientes no proceden de la mitología del vudú, entonces serían muertos vivientes más que llamarles zombies. Sería mejor llamarlos muertos vivientes. Como expliqué, en realidad, bueno, luego ya después a partir de la película de Zombie, los conceptos se mezclaron de muerto viviente y de zombie. En realidad el zombie es diferente, proviene de la mitología del vudú, de la religión del vudú, y son personas que pueden estar muertas o pueden estar vivas, pero están dominados por un chamán, por un brujo que los dirige y los tiene
bajo sus órdenes como esclavos. Pues entonces en la película de Romero, en toda su saga, los muertos vivientes se desvincularon de toda esa mitología del vudú. Por lo tanto, su nombre auténtico debería ser muertos vivientes, aunque como digo luego los conceptos se mezclaron y hoy día muerto viviente zombie es lo mismo. Pero ahí quizás, al dejar caer de que en la película de Fulci pueda ser debido al vudú, pues a lo mejor sí que es verdad que el título de zombie le pega más a la película de Fulci que a la película de Romero. Pero la película de Romero fue anterior y el título era el que tenía. Entonces esta ponerle Zombie 2, pues la verdad es que es un poco tramposa. Pero bueno, como digo, la película es muy diferente. Aquí tenemos también, no tenemos esa crítica social que tiene la película de Romero. Todas las películas de la saga de Romero tienen una fuerte crítica social. Y esta película nuestra es una película de terror puro y duro. Muy sangrienta, súper violenta, muy extrema. Y la crítica social no existe por ningún lado. O sea, también se diferencia de la de Romero en ese aspecto. Hay otra cosa también que es muy curioso, y que Lucio Fulci fue pionero en hacer esto, es que se vieran los muertos vivientes resucitando de sus tumbas, que no es que esto sea novedoso, porque esto ya se vio en la película Plaga de Zombies, una película de John Gillen, de la Hammer, pero aquí se ve como tú ves lo que es el zombie, lo ves a través de la cámara subjetiva, un poco como los giallos, que tú ves lo que ve el asesino, pues en este caso tú ves lo que ve el muerto viviente, lo ves como va saliendo de la tumba, tú ves lo que ve la arena que está por encima, como va saliendo, como si tú mismo resucitaras, como quiere hacer que el espectador se sienta como un muerto viviente y como si resucitara, como si tú estuvieras dentro de la tierra y de repente vas saliendo y va la tierra cayendo por al lado y vas viendo ya el exterior, ¿no? Es una cámara subjetiva, lo que es la vista subjetiva a través de los ojos de los muertos vivientes. Esto fue algo bastante novedoso que hizo Lucio Fulci. Por lo demás, la película no iba a dirigirla en un principio Lucio Fulci, o sea, el productor Ugo Tucci había pensado en Enzo Castellari. Enzo Castellari no la dirigió porque pedía mucho dinero, pedía 40 millones de libras. 40 millones de libras, y era mucha pasta, no podían ofrecérsela. Esta película creo que costó 212.000 euros, si no recuerdo mal. O sea, muy poquito dinero. Y no podían pagar el dinero que pedía a este director. Entonces pensaron en Lucio Fulci, que cobró 6.000 liras. O sea, 40 millones de liras pedía Enzo Castellari, mientras que Lucio Fulci pedía 6 millones de liras. O sea, fijaos la diferencia de uno a otro, de 40 millones a 6 millones. Pero claro, Lucio Fulci entonces tenía problemas económicos y entonces tuvo que coger la dirección de esta película con un sueldo muy bajo. Y es curioso porque al final de su carrera, y habiendo tenido éxitos y una carrera bastante prolífica, y sobre todo los grandes éxitos que tuvo al principio de los 80, y el tipo estaba arruinado después. Entonces yo no sé en qué se gastaba el tío el dinero, el Lucio Fulci. No lo entiendo, porque acabas arruinado, joder, pues has hecho un montonazo de películas, encima películas con éxito. Al principio de los 80 obtuvo mucho éxito. De hecho, que se equiparó como director a Argento. Anteriormente pues era un director más que había en Italia, que te podía hacer, y había hecho películas muy buenas, había hecho giallos como esta de Angustia de Silencio, Una lagartija con piel de mujer, esta especie de giallo sobrenatural que sería la de 7 notas en negro, o una película de suspense al estilo Alfred Hitchcock, como es esta de Una historia perversa. Había hecho películas, pero bueno, era digamos pues un director pues más, como otros muchos, ahí estaba, el nombre de él tampoco era tan conocido. Sin embargo, a partir de esta película, y sobre todo ya las que vinieron a principios de los 80, Miedo a la ciudad de los muertos vivientes, El más allá, que aunque no tuviera el éxito un gran éxito, pero sí que es una película de culto. De hecho, que todo el mundo la considera su obra maestra, es la obra maestra de Lucio Fulci. Ahí ganó mucho dinero, o sea, era muy conocido, ganó mucho dinero y se puso al nivel de Dario Argento. O sea, Dario Argento hasta entonces era en Italia, vamos, el gran director, estaba en el podio, era el rey. Después de Mario Bava, como al retirarse Mario Bava, pues es como del sucesor. Dario Argento estaba ahí en el trono el solico. Sin embargo, ya a principios de los 80, después del boom de esta película, llegó Lucio Fulci y se puso al lado de él. En plan de, no, aquí estoy yo también y vamos, comparte un poco el trono. Entonces estaba un poco ahí. Por eso, digamos, había esa especie de medio pique, que se vio un poco más, quitando el pique que tuvo Dario Argento al principio, luego se vio un poco más, tampoco mucho, Lucio Fulci,
que hablaba por Dario Argento de que no era tan buen director, de que estaba sobrevalorado, en alguna entrevista lo decía, bueno, tampoco es que fuera la cosa, como digo, a mayores. Pero joder, ya era súper conocido, ya no era un director que ahí está uno más de los italianos, no, era Lucio Fulci, y está ahí cuando se estrenaba una película de Lucio Fulci, hostia, vamos a ver una de Lucio Fulci, y era muy polémico, porque sus películas eran tan extremas que era muy polémico, y entonces cogió un estatus muy grande, cogió un estatus pues muy parecido al de Argento. Y yo pues eso digo, que ganaría mucha pasta, y yo no sé por qué acabó arruinado, o sea, estaba arruinado después de haber dirigido tantas películas, y cobró tan poco en este, y luego empezó a hacer más que tuvieron éxito y se arruinó otra vez, no lo sé, no sé lo que pasaría ahí. Bueno, el caso es que él con tan poquito dinero, como digo, la película, unos 212.000 euros o por ahí más o menos, si no recuerdo mal, tampoco estoy seguro, pero era por ahí, es una película muy barata, de muy poco dinero, comparados a los 2 millones creo que de dólares que costó Zombie, la de Romero, que costó, no es una superproducción, es una película también de bajo presupuesto, pero esta tenía mucho menos presupuesto, la otra tenía algo más de presupuesto, esta tenía mucho menos. Logró hacer una película increíblemente buena. Yo creo que Enzo Castellari no podía haber hecho una película tan buena como Lucio Fulci. Aparte de que Lucio Fulci es mucho mejor director, yo creo que con ese poco dinero hubiera hecho algo trapero, algo un poco para salir del paso. Pero Lucio Fulci hizo una gran película de muertos vivientes, con unos efectos especiales de Gianetto de Rossi increíblemente buenos, y una película que está a la altura de Zombie. Está a la altura de Zombie costando mucho menos. Y que demostró que Lucio Fulci, y luego lo seguiría demostrando, era un gran maestro del cine de terror. Esta película tiene momentos clave y momentos icónicos dentro del cine de terror. O sea, tiene escenas como por ejemplo la escena que es mítica, esa pelea que tiene un zombie bajo del agua con un tiburón. O sea, esa escena es mítica. Y aún tiene otra escena mucho más mítica que esta, que es, como digo, recordada por todos los apasionados al cine de terror, que es la escena en la que le atraviesan un ojo a la actriz una actriz griega que es Olga Karlatos. Pues uno de los muertos vivientes la coge de la cabeza, se rompe una puerta y una de las astillas de la puerta se queda así, como en punta, le coge la cabeza y le va acercando poco a poco, que se va viendo como muy poco a poco, porque el tipo, el Lucio Fulci, se regocijaba mucho en las escenas escabrosas, y le va acercando poco a poco la cabeza hacia la astilla y se ve claramente, pero en primer plano, como la atraviesa el ojo con la astilla, como la atraviesa el ojo. O sea, es una escena mítica como otras muchas más que tiene Lucio Fulci en su filmografía, que son precisamente míticas por lo extremas que han sido y se han quedado en la memoria del apasionado del cine de terror. Entonces esta película es una película de culto, es una grandísima película de terror, está dentro, o sea, es una de las mejores películas de muertos vivientes de la historia. Y habrá gente a lo mejor que la critique, que diga que a lo mejor es más cutre, que es cutre lo del tiburón con el zombie. Me da igual, la película está muy bien dirigida, Lucio Fulci dirige excelente, y es una grandísima película de muertos vivientes y es, como digo, de las mejores de la historia. Es más, en toda la lista de mejores películas de muertos vivientes, de mejores películas de zombies, tiene que estar sí o sí Zombie 2, Nueva York bajo el terror de los zombies. En todas, en cualquier lista que veáis por ahí, cualquier lista que se precie, esta película tiene que estar. Tiene que estar esta película. Y es más, si me dicen de reducir, yo hice el top 10 de películas de muertos vivientes y entraba, por supuesto, esta de Zombie 2. Pero si ahora me dijeran, no, ni 10 ni nada, di, por ejemplo, pues 3 o 4 películas, muy poco, que deberían estar en el podio de películas de muertos vivientes, esta tendría que estar. Lo primero, la trilogía de muertos vivientes de Romero. Esa, la primera, que también tengo un vídeo hablando de la saga, porque luego ya no fue una trilogía, se expandió. Hicieron la muy buena, que me gustó mucho, La Tierra de los Muertos Vivientes, aunque no llegaba para mí al nivel de la trilogía inicial, sí que es una gran película, me gustó mucho, de las mejores películas de muertos vivientes que se han hecho en este siglo. Y pero bueno, luego ya vino El Diario de los Muertos, La Resistencia de los Muertos, que eso ya, vamos, no, eso ya bajó el listón, lo dejó por los suelos. Pues estaría la trilogía, como digo, si me dicen, coge tres películas, bueno, pues la trilogía. Contaría la trilogía de muertos vivientes de George Romero, tienen que estar ahí las tres, o sea, en ese paquete, La Noche de los Muertos Vivientes, Zombie y El Día de los Muertos. Zombie 2, Nueva York, bajo el terror de los muertos vivientes, de los zombies, perdón, y Reanimator, como una película también de muertos vivientes un poco diferente, no es igual, es diferente, no es igual,
a lo que estamos acostumbrados a ver en una película de muertos vivientes. Igual que también hizo Lucio Fulci en Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, es un concepto totalmente diferente. Es totalmente diferente, igual a lo mejor no tendría que estar como película de muertos vivientes en sí, pero bueno, también es una película de culto y si la metes en el saco de película de zombies, de muertos vivientes, pues también tiene que estar Reanimator sí. Entonces metería esas tres, la trilogía de Romero, Reanimator y Zombie 2 Nueva York bajo el terror de los zombies. Y si me apuras y puedo meter una más, yo metería No profanar el sueño de los muertos de Jorge Grau, que es una película hispano-italiana. Yo también la metería, que también es una película realmente buena. Si a lo mejor me dijeran, coge cuál es para ti el top de películas de muertos vivientes, serían esas. Y como digo, Zombie 2 tiene que estar sí o sí, pero eso en cualquier lista de películas, de mejores películas de muertos vivientes. Si me dicen que la compare con Zombie, es que no tiene nada que ver. O sea, no tiene absolutamente nada que ver una con otra. A mí me gusta más personalmente, comparándolas como películas de muertos vivientes, como películas de zombies, a mí me gusta más la de Romero, me gusta más la película de zombies. Pero bueno, porque me gusta más, o sea, el nivel está prácticamente igual. Yo pondría que tiene algo más de calidad la película de Romero. O sea, a mí, aparte de que me gusta más, también es verdad que tiene más calidad. Pero bueno, la de Lucio Fulci está ahí, como digo, está en la balanza medio, o sea, no es, si la pongo un poco por debajo, no la pongo muy por debajo, la pongo un peldañito por debajo y me gusta más la de Zombie de Romero, pero como digo, un peldañito por arriba. O sea, en cuanto a calidad, la pongo un peldaño por debajo de la de Romero, y en cuanto a particularmente a que me gusta más la de Romero, pero un poquito más, como digo, ese peldañito más, porque están ahí. Esta película también me encanta y como digo, tiene que estar siempre en que me pregunten, ¿películas de zombie favorita? Esta la tengo que nombrar, porque y de hecho que le he hecho el vídeo, tenía que hacerle un vídeo especial, porque es una grandísima película. Luego también hay otro dato curioso. Bueno, la película tampoco he hablado mucho del argumento, al final mira, se me ha ido la flapa y no he dicho ni el argumento. En la película pues resulta que encuentran un barco que va a la deriva en la costa de Nueva York y entran unos policías, que por cierto son policías reales, y son atacados por un zombie. El caso, abaten al zombie, pero bueno, uno de ellos es herido y este tipo pues muere y por supuesto se convierte en un zombie. Pero esto bueno, esto no tenía que haberlo dicho. Esto no se ve, o sea, se supone que muere después del ataque y se lo llevan al depósito y tal, pero bueno, ya uno ha visto películas de zombies y sabe que si te muerde un zombie te mueres, pero luego vas a resucitar. El caso es que ese barco resulta que pertenece a un tipo que es un doctor, y la hija de este hombre pues quiere saber lo que ha pasado con su padre, porque su padre le escribía estaba en una isla y hacía tiempo que no sabía nada de él, y claro, al encontrar ese barco ahí que pertenece a su padre y pasar lo que pasa, el barco o sea, completamente vacío, con un tipo dentro que ha atacado a los policías, uno de los policías ha muerto, han abatido al hombre ese, pues claro, dice, ¿ya quién es el hombre ese? ¿Qué hace con el barco de mi padre? Quiero saber lo que le pasa a mi padre. Entonces va a esa isla donde su padre se encontraba, con un periodista que quiere un poco pues una especie de noticia sensacionalista, ¿no? Pues un barco que se ha encontrado en el puerto de Nueva York, un tipo extraño ataca a dos policías, uno muere, abaten al tipo, tal. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ha pasado. Aquí hay noticia, vamos a ir a esta isla a ver al padre de esta chica y a ver qué es lo que ha pasado con el barco, quién era el tipo del barco, a ver qué es lo que sucede. Entonces va con la chica esta, que por cierto es la actriz Tisha Farrow, hermana de Mia Farrow, que por cierto luego también hizo otra película de terror italiana, otro clásico, que es Bomia, Terror en el Mar Egeo, de Joe D'Amato. Parece como que quería meter un poco la cabeza en el terror y lo hizo a través del cine de terror italiano. El caso es que van a la isla y bueno, pues en la isla se reúnen con otra pareja que están allí como de vacaciones, y en la isla resulta que hay un científico que era compañero del padre de ella, porque el padre de ella era así como un tipo de doctor y un científico que ayudaba a unos experimentos ahí en la isla. Tampoco te especifica nada, ¿no? Es como que también se supone que te dejan caer un poco de que puedan resucitar mediante el vudú, porque se oyen siempre como una especie de tambores por la isla.
y como que también dejan de caer de que están haciendo unos ritos en esa isla y que puedan resucitar por eso, lo dejan caer, no es que te digan de que es por eso, pero dejan caer, pero también a la vez este científico con el padre de ella estaba en la isla como haciendo algunos experimentos, o sea que ya es como una mezcla, pero tampoco te dicen que resuciten por esos experimentos, de hecho que este científico no sabe por qué resucitan, pero es como que está estudiando el por qué resucitan esos muertos. Yo creo que, aunque tampoco te lo digan bien, no te digan bien el por qué resucitan, yo creo que estaban un poco haciendo experimentos del por qué, para buscar una explicación de por qué resucitan los muertos. Yo creo que los muertos estaban resucitando de una manera extraña, puede ser por el vudú, puede ser por cualquier cosa, y estos científicos, el padre de ella y este hombre, estaban investigando el porqué de la resurrección de estos muertos. Yo creo que era así, porque tampoco te dicen en realidad esos experimentos que tenían, simplemente están en la isla, estaban ahí como haciendo experimentos, pero no te especifican de qué se trataban estos experimentos, simplemente te dicen que los muertos están resucitando, los muertos vuelven a la vida y el tipo como que quiere saber por qué y no sabe el por qué sucede esto. El padre de la chica ha muerto. Y bueno, pues se encuentran allí ya con una horda de muertos vivientes, que prácticamente ya todos los isleños se han convertido en muertos vivientes y bueno, pues tienen que sobrevivir en la isla de estos muertos vivientes. Como digo, el título es engañoso porque Nueva York solo lo vemos al principio y al final de la película. Otro final también apoteósico, un final que ha quedado también en la memoria de todo el apasionado al cine de terror, ha quedado en la memoria colectiva y es un final realmente genial. Súper sangrienta, súper salvaje, es una película recomendada al 100%, si os gustan las películas de muertos vivientes las recomiendo al 100%. Y otro dato curioso también, que era el que iba a comentar antes, es que aquí hubo también una saga, luego se hizo, que no tiene nada que ver, o sea, luego se hizo Zombie 3, que empezó a dirigirla Lucio Fulci, pero se puso malo, estaban en Filipinas rodando y se puso malo y no terminó el rodaje, lo terminaron Bruno Mattei y Claudio Fragasso. Y la película la verdad es que es una auténtica basura, no vale nada, se nota que la mano de Lucio Fulci, vamos, entre que estaba enfermo y que luego dejó el trabajo a manos de estos dos, no, la película no, fallida total. Luego vino Zombie 4, que esa no la he visto, y luego vino Zombie 5, dirigida por Joe D'Amato, y no tienen nada que ver, o sea, son películas que no tienen absolutamente nada que ver con esta. Pero bueno, aprovecharon el tirón comercial que también tuvo esta, entonces hubo otra especie de saga, por decirlo de alguna manera. Pero en algunas entrevistas también se ha dicho, no sé si el propio Fulci o algún productor de la película, luego Tucci por ejemplo, que, pero bueno, esto no es algo que sea demostrable, ¿no? O sea, quiero decir que son teorías que dice el director o el productor, que a mí me gustaría que fuera así, o para mí es así, pero claro, no lo puedo tampoco, digamos, o sea, probar al 100% porque no, ahora lo explico. O sea, él dijo que, ya digo, no sé si fue Lucio Fulci o fue alguno de los otros responsables de la película, se dijo que ese final en Nueva York es el comienzo de las películas de George Romero. O sea, es como si esta fuera una precuela de las películas de George Romero. Es decir, los muertos han resucitado, pero no ha sido por el tema del satélite, como se nombró en la de la Noche de los Muertos Vivientes, ni ha sido por nada, ha sido por el tema porque han resucitado en esta isla. Ya sea por el vudú o por lo que fuera, tampoco, como digo, tampoco se especifica, han resucitado en esta isla y al final, por lo que sucede en la película, no voy a explicarlo, pero bueno, aparecen en Nueva York un montón de muertos vivientes. Sí. Y entonces es como que la raíz es en esa isla, o sea, en esa isla ha empezado todo, en esa isla empezaron a resucitar y luego de ahí fue trasladado, como digo, por una cosa que sucede al principio de esta película, pues es trasladado todos esos muertos vivientes a Nueva York. Nueva York se llena de muertos vivientes. Entonces es como diciendo, si el mundo está lleno de muertos vivientes, cuando empezó la Noche de los Muertos Vivientes, no te explican el porqué, pero está todo lleno de muertos vivientes, es porque ocurrió esto. Porque en esa isla empezaron a resucitar y pasó lo que pasó, y entonces en Nueva York empezaron a resucitar los muertos, y entonces esto sería anterior a la Noche de los Muertos Vivientes. Es como una precuela. Como que gracias a nuestra película ha sido posible esa saga de películas de muertos vivientes de George Romero, ¿no? Es como que la querían vincular, en realidad. Es como que primero no somos una secuela, aunque le pusieron el título como secuela, pero nos desvinculamos de la saga de Romero,
cuando es verdad de que no tiene nada que ver con la saga de Romero. Pero luego también, a su vez, también es como que te meten la piedra de no, si es que es esto, es que en realidad es esto. Claro, tampoco te lo pueden... no sé cómo explicarlo. Tampoco lo pueden aprobar al 100% de que sea así porque se pueden ganar una demanda. O sea, es como diciendo, bueno, nosotros, nuestra película es nuestra película, ¿no? Yo Romero diría, no, mi película es mi película. Este tío se saca de la manga el que esto es así, pero no es así, porque yo he hecho mi película y sabré yo el por qué es. Pues ahora llega otro director de Italia, otros productores y me vienen a decir de que no, su película es la precuela a la mía, porque tal, porque cual. Vale, no tiene... Entonces como que lo dejan caer, pero no es algo que sea algo verífico. O sea, verídico, perdón. Verífico, vaya. No es algo que sea verídico, no es algo que sea de verdad, de que diga, no, es verdad, esta es una precuela de La Noche de los Muertos Vivientes y todos los muertos vivientes que aparecen en toda la saga de películas de Romero es por culpa de los que empezó aquí, empezó en esa isla, luego en Nueva York y entonces esta es la primera. En realidad tampoco es algo tan descabellado de que lo llegaran a decir al 100% y lo llegaran a verificar, ya que La Noche de los Muertos Vivientes, como comenté también cuando hablé sobre la saga de Muertos Vivientes de Romero, es una película que legalmente no tiene los derechos de autor nadie. O sea, ahí hubo un error, cuando la hicieron no hicieron lo de los derechos de autor. Y entonces es una película que pertenece a quien quiera, todo el mundo puede hacer lo que quiera con esa película, la puede distribuir, la puede presentar en los cines, puedes hacer una secuela, puedes hacer un remake, puedes hacer una precuela, puedes hacer lo que te dé la gana con La Noche de los Muertos Vivientes porque nadie tiene los derechos. O sea, ahí hubo un vacío legal, la película se apropiaron unos productores de la película, luego al cabo de mucho tiempo esos productores tuvieron que pagar un dinero a Romero y a los responsables de la película, pero aún así ese vacío legal está ahí y esa película no pertenece a nadie, porque en su día no hicieron los derechos de autor. O sea, George Romero y los demás responsables de la película no hicieron los derechos de autor con la película, por lo tanto esa película no pertenece a nadie. Por lo tanto no es descabellado de que diga pues sí, es una precuela de La Noche de los Muertos Vivientes, porque no se puede ganar ninguna demanda, ahora que lo pienso, porque puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, incluso hoy día hay muchas películas, La Noche de los Muertos Vivientes tal, La Noche de los Muertos Vivientes no sé qué, La Noche de los Muertos Vivientes, puedes hacerlo, no pasa nada. O sea, es la única película que puedes hacer con ella lo que te dé la gana, utilizar hasta los nombres de los mismos personajes, hacer lo que quieras, no hay que pagar absolutamente nada por La Noche de los Muertos Vivientes. O sea que lo que dijo igual lo dijo también en plan, pues mira, como sé que no me van a demandar, pues nada, digo que Zombie 2 es una precuela de La Noche de los Muertos Vivientes y me quedo tan ancho. Y así la conecto con la saga de películas de Romero y hago la mía más prestigiosa. Que tampoco le hace falta el prestigio porque ya se lo ha ganado, ya es una película de culto que todo el apasionado al cine de terror la conoce. Pero bueno, esto es un poco también como esto que también querían conectar a las sagas de Evil Dead con la saga de Viernes 13, diciendo que Jason es un Deadite, uno de estos demonios de la saga de Evil Dead, que yo en la saga siempre les han llamado los demonios cartansianos. ¿Era cartansianos? Lo tenía yo anotado por ahí, que me lo anoté porque siempre me gusta anotar cosas cantarsianos. Sí, soy bastante curioso con estas cosas, a veces me las anoto. Siempre que he escuchado que eran demonios cantarsianos. Pero bueno, creo que también se les puede llamar demonios de Adite o algo así. Entonces decían que que Jason Voorhees era uno de esos demonios de Adite, porque la conectaban debido a la novena entrega de la saga, la de Viernes 13 el final, Jason va al infierno, en la que se ve el Necronomicon, o un libro muy parecido al Necronomicon. Luego al final se ve una especie de daga también, muy parecida a la daga que tienen en la película en la primera de Evil Dead, en Posesión Infernal. Entonces es como que conectaron las dos películas. Y también el mismo director de la película dijo, pues como que a él le gustaría conectarlas, ¿no? Y que según él la historia pues sería así, como que la madre de Jason, para resucitarlo, ha obtenido el Necronomicon, ha hecho una especie de conjuro con ese libro y ha resucitado a Jason, pero este ha sido poseído por uno de estos demonios de Adite o cantarsianos. Entonces sería uno de estos demonios. Bueno, tampoco es que tenga mucho que ver, como digo, las dos sagas no están vinculadas. O sea, Viernes 13 es Viernes 13, Evil Dead es Evil Dead, no están conectadas. El director, digamos que era Marcus Dunstan, si no me equivoco, o Adam Marcus creo que era.
el director de Viernes 13 el final, Jason va al infierno. Es como que le gustaba esa idea, pero bueno, lo hizo como homenaje, primero lo hizo como homenaje a Sam Raimi, que eran amigos, y a Evil Dead, y luego dijo que le gustaba esa idea, pero bueno, esa idea también se descartó. Y luego ya también por lo típico, los fans del género pues han empezado, pues algunos que han querido unirla, de verdad, han querido unir las dos sagas y dicen, pues es verdad, pues Jason tal, pues Jason cual, otros han dicho que no, que es imposible de que Jason sea uno de estos demonios, pero bueno, no es nuevo el que quieran unir dos sagas exitosas de terror, por lo menos por parte de los fans, que cojan similitudes entre dos sagas y que quieran unirlas. Y en este caso pues igual, aquí ya digo, no sé si fue Lucio Fulci, no sé si fue alguno otro productor, algún otro responsable de esta película que dijo eso, pues que él quería unirla con la saga de Romero y según él esto era anterior a la saga de Romero y era la precursora, la precuela de la película de la trilogía inicial de George Romero. Bueno, me he extendido mucho con el vídeo. Espero que os haya gustado. Como digo, película recomendable al 100%. Si os gustan las películas de muertos vivientes, Lucio Fulci, vamos, grande Lucio Fulci. Hay gente que no le gusta. No es un director para todo el mundo, pero a mí me encanta y vamos. Para mí, Lucio Fulci es un gran maestro y un gran genio del cine de terror. Bueno, la semana que viene os comentaré alguna otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.